Tengo que admitir que siempre he sido un gran admirador de Jonathan Crane, también conocido como el espantapájaros en el universo de Batman. Es un personaje fascinante con una personalidad retorcida y siempre fue mi pícaro favorito en Batman la serie animada. Entonces, cuando mi mejor amigo me dijo que había un episodio perdido en el que Jonathan volvió a ser un niño, pensé, demonios, sí, solo dame el DVD. Y ella lo hizo. Pensando en ello, supongo que debería haber sido cauteloso. A mi mejor amigo nunca le gustó Batman. De hecho, siempre había pensado que mi pasión enfermiza por esta caricatura era algo extraña. Pero en ese momento estaba demasiado feliz para sospechar y cuando me dio el DVD, solo podía pensar en una cosa, verlo tan pronto como pudiera. Llegué a casa más temprano de lo habitual ese día. Uno de mis profesores estaba enfermo y salí de la escuela a toda prisa, ansioso por ver ese episodio perdido. Puse el DVD en la unidad y me senté en el sofá con un tazón de galletas de soda. Todo comenzó normalmente. Batman estaba persiguiendo al espantapájaros por las calles de Gotham, con Robin, por supuesto. Jonathan corrió hacia un callejón oscuro y se escondió junto a un contenedor de basura, luciendo cansado y enfermo. Estaba más pálido y más delgado que de costumbre con sudor frío por toda la cara e inmediatamente pensé que podría haber estado drogado o algo así. La cámara volvió a Batman que todavía estaba buscando al villano, luciendo muy preocupado. ¿Lo has encontrado ya?, preguntó Robin. No puede haber ido demasiado lejos. El doctor Bartolomeu dijo que era más débil que un gatito cuando escapó. Eso es lo que me temo, Robin. Un espantapájaros débil y asustado es un espantapájaros muy peligroso. Pero estamos aquí para ayudarlo. Por el amor de Dios, Batman, no es que lo vayamos a hacer. Soy plenamente consciente de eso, pero el hombre no lo está. Recuerda que está enfermo. No sé por qué, pero comencé a sentirme muy incómodo aquí. Batman solía estar muy tranquilo, muy confiado, y en este momento, bueno, digámoslo claramente, parecía asustado. Muy asustado. De lo que no sabía, pero no estaba tan seguro de querer saberlo. Una parte de mí quería apagar la televisión, pero la otra parte de mi cerebro decía, no, no lo hagas. Jonathan está en problemas. Será bueno ver a Batman ayudándolo por una vez. Así que me quedé allí sentado, sin poder apartar los ojos de la pantalla. La cámara volvió a Jonathan, que ahora estaba sentado en el suelo. Los latidos de su corazón eran literalmente ensordecedores y parecía sufrir un gran dolor. Fue entonces cuando las cosas empezaron a ir mal. El espantapájaros gritó. Un grito tan agudo y fuerte que literalmente salté del sofá de puro susto. Escupió sangre, mucha sangre, y su cuerpo comenzó a convulsionar. Sus ojos estaban tan sangrientos y su rostro, oh Dios, su rostro era más pálido que un fantasma. Juro por Dios que quería apagar la televisión, nunca quise tanto apagar esa maldita televisión, pero era como si estuviera paralizado por el miedo. Podía simplemente mirar esa maldita pantalla, preguntándome qué estaba pasando, y estaba pensando, ¿qué diablos es esto? Entonces todo terminó. Jonathan dejó de moverse. Era como si acabara de morir allí, en este callejón oscuro. Sus gritos alertaron al dúo dinámico. Batman y Robin llegaron a la escena en segundos y la mirada que tenían en sus caras era puro terror. La cámara se volvió lentamente hacia Jonathan, o al menos lo que quedaba de él. Había un montón de ropa ensangrentada y sentado debajo de los harapos se podía ver a un niño pelirrojo que parecía muy asustado. Miró a Batman y Robin con los ojos llenos de lágrimas. ¿Profesor Crane? Robin preguntó con cuidado. ¿Tú, nos reconoces? El niño permaneció en silencio durante un rato mientras se ponía de pie. Su rostro estaba cubierto de sangre, pero eso no pareció molestarlo. Estúpidos, dijo, sonriendo. Batman y Robin se miraron con alivio y tengo que decir que estaba muy feliz de ver que Jonathan Crane seguía siendo él mismo. Me recosté en el sofá. Ahora sabía por qué ese episodio nunca se emitió. Habría sido demasiado aterrador para los niños. Batman tomó al niño en sus brazos y lo envolvió en su capa. Jonathan ni siquiera se defendió. Parecía bastante somnoliento y pensé que tal vez estaba muy feliz de estar a salvo. Lo llevaron de regreso a Arkham, explicándole la situación al Dr. Bartolomeu. En este punto del episodio yo era como un niño frente a un árbol de Navidad. Ahora que todo había vuelto a la normalidad, sabía que iba a disfrutar este episodio. Los 5 minutos siguientes fueron bastante molestos en mi opinión. Se trataba de Hiedra Venenosa y Harley Quinn y su maldito instinto maternal. Y quiero abrazarte y quiero leerte un cuento de buenas noches y así sucesivamente, aburrido. Pero después de las horribles escenas que había visto, no me iba a quejar. No, señor.
El tiempo pasó bastante rápido y Jonathan todavía estaba atrapado en el cuerpo de un niño. Las cosas ya no eran tan divertidas para él. Los otros reclusos estaban cansados de tener que cuidarlo y los médicos lo trataban como a un niño pequeño. Una noche Batman vino al manicomio para ver si todo estaba bien. Encontró a Jonathan sentado en su cama, luciendo muy deprimido y solo. ¿Cómo se siente, profesor?, preguntó el cruzado con capa. El doctor Bartolomeu me dijo que estaba usted bastante malhumorado. ¿Quién no lo sería? Odio ser un niño, no debería haber experimentado esta nueva toxina en mí mismo. Mírame, soy un fenómeno. Estaba esperando un reconfortante discurso de Batman. Pero ya no estaba. En cambio, había una nota en la puerta de Jonathan. Cuélgate. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Quién podría haber escrito una nota tan horrible? ¿Hombre murciélago? No, eso fue una locura. Jonathan miró el papel por un momento. No parecía triste, no. Solo cansado. Exhausto. La pantalla se puso negra. A la mañana siguiente, una enfermera entró en todas las celdas de los reclusos para ver si todo estaba bien. Entró en la celda de Jonathan, hubo un momento de silencio, y se escapó gritando como si hubiera visto la cosa más horrible de su vida. La cámara entró en la celda, muy lentamente. Sin música, solo el sonido de un latido fuerte, muy fuerte. Y ahí estaba él. Cuando volvió a crecer, su rostro se contrajo en una horrible expresión de dolor, una soga alrededor de su cuello. Jonathan, grité, y creo que nunca dejaré de gritar. Dicen que, en cierto piso de un edificio de París, hay una galería de arte secreta. Para tener la oportunidad de entrar, tienes que visitar el bar que está en el mismo piso, y hablar y actuar según indicaciones muy precisas. Dentro de la galería están las 13 obras perdidas que Henry Beauchamp pintó antes de morir. 12 con la sangre de 3 niñas vírgenes. La última, con su propia sangre. En París, capital de Francia, en uno de los pisos de un edificio cuya ubicación muy pocos conocen, está un pequeño bar que esconde grandes secretos. Si vas de noche y tienes la suerte de encontrar al barman indicado, podrás entrar a la exclusiva galería en donde todavía perduran las magistrales y malditas 13 obras perdidas que el artista Henry Beauchamp pintó antes de suicidarse. El problema está en que el barman no deja ver la galería secreta a cualquiera. Tienes que demostrarle que eres un verdadero admirador de la obra de Beauchamp, que conoces todas las escuelas y autores que lo influenciaron, las etapas de su obra conocida, los significados profundos y múltiples que palpitan en tantos óleos suyos. Habiendo demostrado lo anterior, todavía no será suficiente y el barman te preguntará en un inglés de elegante y perfecta pronunciación, ¿qué es lo que desea tomar durante esta gloriosa noche? No puedes responder cualquier cosa, tienes que decir claramente, absenta. Si das una respuesta distinta, morirás con la bebida que el barman te sirva, sea cual sea, o bien te matará él mismo si insistes en quedarte y no tomas nada. Bien, ya has optado por la absenta, ahora te preguntará cuál tipo de absenta quieres, y entonces dile, la bebida que aquel señor no soportaba tomar, o bien la buena absenta, la mejor absenta. Si respondes de otra forma, no perecerás pero tampoco verás la galería, y además te servirá una absenta que te producirá pesadillas insoportables por 13 días, tal y como el número de sus obras perdidas. No pienses que se trata de pesadillas comunes. La última pesadilla, la del 13º día, te atormentará el resto de tu existencia, volverá una y otra vez, haciendo que pases muchas noches en vela, con gotas de frío sudor y esas palpitaciones veloces que te agitan cuando abres los ojos y nada te aterra más que la idea de volverlos a cerrar. Distinto será si dices lo indicado, pues entonces el barman te dirá, asegúrese de tomarse esto con cuidado. Esto es lo más fino, lo mejor. Cuando oigas esas palabras dile, sobreestimé mi fortaleza, tenga usted una buena noche. Aquí llega el momento crucial. Si el barman asiente, con palabras, gestos o ambas cosas, puedes retirarte por donde entraste y nada pasó, o bien puedes proseguir en tu determinación por contemplar lo que a pocos ojos ha espantado y deslumbrado a un mismo tiempo. Si decides continuar, el barman te dará un vaso especial que tiene 7 lados giratorios, esto es, que cada una de las 7 caras está rotando. En este caso, lentamente. También te dará una cuchara especial de esas que se usan para absenta, aunque esta tiene la particularidad de tener la forma de una llave, viniendo a estar los agujeritos, a través de los cuales cae el dulce del cubo de azúcar que se coloca encima de estas cucharas, en la cabeza de la llave, o de la cuchara.
Adicionalmente te entregará una botella de absenta muy vieja, con marcas de que la etiqueta fue retirada hace muchísimos años. La cuchara que el barman te ha dado será plana y tendrá un lado con ranura, no en la cabeza, y otro sin ranura. Tú debes poner el mango hacia abajo para que la ranura se oriente hacia abajo, pues en caso contrario tu absenta se tornará agria, tu nariz se quemará y verás cosas horrendas a causa del contacto con la bebida agriada. Con la cuchara en la posición correcta, prepara la absenta como se hace, poniendo el cubo de azúcar en la cabeza con hoyos y vertiendo el alcohol sobre el cubo para que se disuelva y la bebida vaya tomando sus especiales propiedades. Al terminar, cuando el vaso esté casi lleno, di salud y tómate todo hasta el fondo, de una sola, aunque te quemes la garganta como si eso fuera ácido. Al terminar tu bebida, si la tomaste de la manera indicada, se apagarán todas las luces de golpe y la oscuridad se apoderará del bar. No debes asustarte con esto, más bien regocíjate porque significa que has sido aceptado, pero guarda silencio, excepto si el barman te habla. Después de 2 o 3 minutos en las tinieblas, verás brillar una luz verde por debajo de una puerta del bar, ubicada en una de las paredes más alejadas de la barra. No se trata de un truco preparado al estilo Disney World. Es el más allá, interactuando con nuestra realidad en una forma mágica, revelando su esplendor en ese espacio de excepción causal que es el bar en que estás. Pero la cosa no acaba allí. Aparecerán pequeños orbes flotantes de luz verde, y el verde inundará todo el lugar. En ese instante el barman se desvanecerá, no habrá nadie a tu alrededor, y te percatarás, quizá con los escalofríos subiéndote por la espalda, de que allí, desde que pasaste bajo el condenado marco de la puerta de entrada, no ha habido más hombre vivo que tú. Quizá pierdas el juicio una vez que el barman se haya desvanecido, porque podrías cuestionarte si aún permaneces en la dimensión de los vivos. ¿Fue real el alcohol que te tomaste? ¿Es todo eso un sueño? ¿Un fantasma te sirvió absenta? Una de las mejores explicaciones que podrías pensar, si acaso has leído algo del tema, es la de que todo lo que viviste en el bar y estás viviendo no es un sueño, como tampoco estás muerto y tampoco un fantasma te sirvió absenta. Has estado en el plano astral, en aquella zona del plano astral que se superpone con el mundo real, una zona que se experimenta como se experimenta un sueño, pero con más intensidad, y en medio de un entorno que permanece casi tan estable como la realidad, aunque da cabida a las situaciones fantásticas y a veces aterradoras del mundo espiritual. Exactamente, esto es igual que en la película Insidious, lo cual quiere decir, ya que todavía estás vivo, que en algún momento abandonaste tu cuerpo, y ese momento debió ser cuando entraste, y pasó algo extraño, algo sutil, algo tan difícil de percibir que nunca lo notaste, creyendo que todavía seguías en nuestro mundo material cuando en realidad ese algo ya había causado que en un abrir y cerrar de ojos te transportases a la zona del mundo espiritual o astral que se superpone al bar, o si lo prefieres, a la versión del bar en el mundo espiritual, aunque no precisamente en sus estratos luminosos. Pensando estas cosas, tendrías que reinterpretar ligeramente las advertencias que se te ha dado, en el sentido de que, si antes se te dijo que el barman podría envenenarte o matarte directamente, lógicamente tendrías las visiones de esas situaciones en el mundo astral, pero ciertamente morirías, porque ya nunca podrías volver a tu cuerpo físico. Pero bueno, ahora que todo está repleto de luz verde y el barman no está, puedes, si quieres, tomarte el resto de absenta que está en la botella, o bien guardarlo, por si te sirve para algo después. Hagas lo que hagas con la absenta, tienes que agarrar la cuchara con forma de llave y colocarla en la cerradura de la puerta en donde apareció por primera vez la luz verde. La cuchara llave entrará perfectamente, la puerta se abrirá y tú entrarás. Allí adentro verás un pequeño ascensor y, parada junto a la puerta del mismo, una mujer de belleza deslumbradora, quizá la más hermosa que hayas visto y vayas a ver a lo largo de toda tu existencia. ¿Vas para arriba?, te preguntará la mujer, y tú le dirás que sí. Entrarás al ascensor, donde ella te mirará a los ojos y, como si fuera un tema del que sabes mucho, te preguntará con soltura: ¿de qué forma compararías el surrealismo de Beauchamp con el de, digamos, René Magritte? Sepas o no lo suficiente como para dar una buena respuesta, debes evitar el tema y decirle: esta noche he venido a ver más que arte. Si no lo dices, la luz verde, que sigue impregnándolo todo, desaparecerá, las puertas del ascensor se azotarán estrepitosamente, y el ascensor caerá a toda velocidad, sumiéndote en una oscuridad cada vez mayor, cada vez más inundada por los gritos de las almas condenadas.
También, mientras caes verás la progresiva y aterradora transformación de la mujer. Sus ojos de ensueño se volverán negros cual ojos de demonio. Su piel blanca como armiño se llenará con llagas y gusanos, y sus cabellos se transformarán en finos tentáculos de energía oscura. En cuanto a ti, quedarás preso en el infierno hasta que la misericordia de Dios te salve, si acaso te salva, mas no tienes que temer, pues darás la respuesta indicada, y el elevador ascenderá lentamente mientras la lumbre verdosa va retirándose para dar paso a la suave luz de la luna. Al salir del ascensor, verás ante ti un antiguo salón con un cartel de Henry Beauchamp en la parte izquierda de la pared, opuesta a aquella por la cual entraste al dejar el ascensor. Si quieres y sabes francés, sería bueno que te acerques al cartel y lo leas para saber algo sobre Beauchamp. En resumen, el cartel cuenta que Beauchamp era un surrealista que soñaba con liberar al arte de toda premeditación, que consiguió hacerlo y que en la década de 1920 tuvo problemas y una profunda crisis personal. Fue así, en medio de esa crisis, cuando cierta noche Beauchamp vino a este bar como tantas otras veces, y poseído por las musas pintó figuras geométricas, algunas con espléndidos y perfectos fractales. Además, creó imágenes proféticas sobre acontecimientos que vendrían la siguiente semana, o incluso, sobre lo que pasaría 50 años después. Esas sorprendentes pinturas aparecieron al día siguiente en los diarios y fueron aclamadas por los críticos de arte. Parecería pues que Henry Beauchamp tenía razones de sobra para estar contento, pero muchos artistas son seres hipersensibles con una auténtica vocación de sufridores. La melancolía es la alegría de estar triste, había dicho alguna vez el gran Víctor Hugo, y Henry no dudaba en tomar aquellas palabras como un dogma de su propia vida interior. No importaba tanto el prestigio. Él quería llegar más lejos y apresar, en los materiales de la obra, la esencia viva del dolor y la tragedia, usando esa esencia para plasmar, en el lenguaje de las formas, lo que él consideraba eran las respuestas a grandes interrogantes cosmológicos y espirituales, muchos de ellos ligados a cuestiones siniestras como el anticristo, el infierno, y el fin de la humanidad. La manera que encontró para imbuir los materiales de la obra en esa esencia viva del dolor y la tragedia, fue realmente efectiva, pero le valió la condena de su alma, y el exilio, entre los vivos, al territorio de los artistas olvidados que muy pocos recuerdan. Sabía que, tras terminar sus últimas obras, no podría darse el lujo de vivir, aunque de alguna manera persistiría para siempre pues, en palabras de Carl Gustav Jung, un artista es su obra. Llegó entonces el último día, o la última noche, para ser exactos. Para la ocasión, Henry había conseguido raptar a 3 niñas pequeñas sin que lo notasen, y las tenía allí en su taller, atadas contra la pared, bajo la ventana abierta por la cual se filtraban los rayos de la luna y caían sobre los rostros llorosos de las pequeñas, a manera de plata líquida que el cielo les dispensaba en un anticipado segundo bautizo para el nacimiento que pronto tendrían en el mundo de los espíritus. El arte, eso era todo lo que importaba a Henry, quien sin poder contener las lágrimas pidió perdón a las niñas, tenían que ser niñas porque las víctimas debían ser vírgenes, y después las sacrificó, a cada una con una sola puñalada, profunda y certera. Posteriormente las abrió con cuidado, poniendo en práctica cuanto había aprendido de anatomía humana. No quería desperdiciar nada. La sangre, la bilis, la piel, los ojos, los tejidos de los distintos órganos, todo debía servir para crear un repertorio de colores, texturas, etc. Esa noche Henry no sintió somnolencia alguna. Su mente estaba electrizada por la inspiración, su espíritu completamente arrebatado por el fin trágico y sublime al cual se entregaba, y su mano, más ágil que nunca, variaba la velocidad y combinaba los distintos movimientos a fin de dar vida a las ideas que, como dictadas por un algo superior, iban apareciendo en su cerebro, donde se enlazaban, se desarrollaban, se clarificaban. Tras varias horas, aún antes de la salida del sol, Henry terminó las primeras 12 pinturas, todas hechas con los materiales proporcionados por los cuerpos de las niñas. Satisfecho, colgó en la pared las obras, que eran estas. Las primeras 6, de izquierda a derecha. El origen del universo. La única imagen verdadera de Dios, vista desde los ojos del ser humano. La imagen real de Jesucristo. La entrada al paraíso. Todos los papas que habían existido, y los que existirían, recuérdese que Henry era surrealista, así que pudo plasmar esto en un solo cuadro, ya que en surrealismo es posible. La imagen Cristo en su segunda venida. Las otras 6, que debían verse e interpretarse de derecha a izquierda. El fin del universo. La única verdadera imagen de Satanás, vista desde la perspectiva humana. La imagen real de Judas. La entrada al infierno. Una imagen que representaba a todos los humanos que habían pactado con el diablo.
La imagen del anticristo en su segunda venida. Pero y bien, ¿qué pasó con la 13ª de sus últimas obras? ¿Con qué materiales la pintó? Ya se dijo que Henry no podría seguir viviendo tras su crimen, así que se suicidó, pero de una forma horrenda y lenta. Primero se drogó para resistir el dolor y conservar la lucidez, y después se cortó a sí mismo, en tantas partes, y con cortes tan profundos, que con total seguridad moriría desangrado antes del amanecer. Así, en sus últimos momentos, Henry era un ser monstruoso y penoso, que tenía expuestas las vísceras y metía el pincel en sus heridas, se arrancaba tiras de piel, e incluso trozos de carne, todo a fin de sacar de su cuerpo agonizante materiales para terminar el último cuadro. Fue difícil, pero Henry terminó todo antes de que la muerte le arrebatara el pincel. La obra, grande, misteriosa y aterradora, está colgada en la misma sala que las otras 12, pero volteada y con un letrero en 3 idiomas. En la mitad, letras en latín. Arriba, escritura en el supuesto idioma de los serafines. Abajo, runas demoníacas. Lo que está en latín, lo único inteligible, dice traducido al español: no tocar. Sobre la naturaleza de esta última obra, únicamente se sabe que es un tipo de collage, y que el alma de Beauchamp está vinculada a ella, por lo que sigue penando en el piso del bar que esta noche conociste, un piso que fue suyo, y donde todavía permanece oculta la galería en que mató a las niñas y colgó sus últimas obras. Entonces, ahora que estás allí, ¿intentarías buscar la entrada secreta a la galería? Si entras, si ves la 13ª obra, si vuelves para contarlo, no olvides decirnos qué fue lo que viste, porque habrás sido el primero en volver para contarlo. ¿No sabes cómo encontrar la entrada? ¿Te queda algo en la botella? ¿Quisieras probar a buscarla quizás con una copa de absenta? Esto fue tomado de Aiden apellido borrado. Se encontró en el interior de su apartamento, 2 semanas después de su muerte. En una tarde tranquila, en una ciudad bulliciosa, el aire olía a contaminación y queroseno, me senté junto a la ventana de mi apartamento, mirando fuera, me pregunté por qué me molestaba en levantarme por las mañanas. Al borde de la locura, medicamentos recorriendo mi cuerpo, mi mundo cayendo a pedazos a mi alrededor. Me senté en silencio, meciendo mi cuerpo hacia atrás y adelante, abrazando mis rodillas. ¿Estoy viendo eso? ¿Eso es real? Una pregunta que me hacía todos los días. Mi mente empezó a trabajar mientras negaba con la cabeza, frotándome los ojos, incrédulo, no estaba seguro si eran mis alucinaciones, o una creación de mi mente perturbada. Una figura oscura, cubierta por un pesado abrigo, la cabeza cubierta con un sombrero de fieltro oscuro. El rostro de la figura no se veía desde mi perspectiva. Estaba encorvado, no de forma natural, los músculos de los brazos y las piernas, espasmos de su movimiento, él se acercó más a mi edificio. El mundo a su alrededor se movía en cámara lenta. La eliminación de una parcela en la puerta del edificio, él hizo un gesto rápido, la sombra de su sombrero ocultaba gran mayoría de la cara, excepto por este rasgo. Su sonrisa, me estremecí de miedo. Me molestó. Es difícil para mí describirlo, el recuerdo me persigue hasta hoy, no quiero contar esto, pero, creo que debo hacerlo. Su boca imitó la decadencia, las esquinas en rodajas abierta, formando una sonrisa permanente, dejando al descubierto sus encías podridas, los dientes tallados, podridos, sobresaliendo. Corrí a mi cuarto, puse barricadas. Arañé mis brazos, sintiendo las sombras de la noche cayendo a mi alrededor, asustado. Tenía la garganta seca, mientras limpiaba las lágrimas que se escurrían de mis ojos. Asomé mi cabeza fuera de mi habitación, mis ojos vagan por los pasillos oscuros, tratando de detectar cualquier signo de esa criatura horrible, no puedo ni siquiera pensar en un hombre, a pesar de su forma. Llenó un vaso con agua fría y lo tomó de un trago, una molesta sensación de una tarea olvidada, mezclado con el miedo que habitaba en el fondo de mi mente. Echando un vistazo al otro lado de la habitación a oscuras, no pude dejar de notar una luz intermitente de color rojo. Me acerqué a la contestadora, revisando mis mensajes. «Hey, Aiden. Hay un paquete en mi oficina, venga a recogerlo». Nadie vio quién lo dejó, pero podría ser importante. La voz mecánica de mi casero se hizo eco de la máquina. De haberla apagado, dando pasos lentos hacia abajo del edificio de apartamentos en ruinas. Paredes desgastadas, papel despegado, los moldes penetrado el techo. Me ponía nervioso, la forma en que las luces parpadeaban, el cableado defectuoso. Escalofríos corrieron por mi espalda, al escuchar el correteo de las ratas en la profundidad de las paredes.
Llamé a la puerta 2 veces, a la puerta de mi casero etiquetada solo los empleados. Pero no he oído ninguna respuesta, solo el zumbido de estática. Mi curiosidad fue lo mejor de mí, como yo abrí la puerta, me llamó la atención el miedo en la cara como los ojos de itinerancia sobre la silueta de la figura de mi landlord, su espalda estaba visible, de detrás de su raído sillón viejo. Señor Kelly, ¿estás bien? Puedo recoger mi paquete. Llamé a la esperanza de que iba a responder. Miré por lo que parecía ser una eternidad, un aumento repentino de valentía recorrió mi espina dorsal y me acerqué a su sillón, mi boca se abrió, jadeando, ahogando un grito que trató de escapar de mi garganta. Tenía miedo. Lo que le haya hecho eso a él, aún podría estar en los pasillos. El pobre infeliz, parecía similar a una de las creaciones grotescas de mi mente perturbada. Sus ojos eran huecos, a excepción de la carne colgando de los músculos y los nervios destrozados de las cuencas de sus ojos, los ojos en sí, salieron por la fuerza del cráneo del señor Kelly. No podía aguantar la sensación de querer vomitar, cuando vi su boca. Era similar a la aparición que vi, saludándome, burlándose de mí con su perturbación. Su boca, sus mejillas cortadas y la suciedad en las encías, lo que les deja con una imagen podrida. Sus dientes, retirados individualmente de sus encías, con un nuevo giro inquietante. Fueron colocados en las mejillas, sí, lo digo en serio. Trozos de carne fueron tallados en la cara, para dejar espacio para los dientes, descuidando dispuestas filas de mentes. Me caí hacia atrás, desde la celebración en el choque pequeño de cordura que me quedaba. No lo podía creer. Me preguntaba si era real. Negué en voz baja mientras en la ventana dejé en un vapor de aire frío, lo que permite las cortinas sucias que revoloteen sin cuidado. La estática sonó en mis oídos, proveniente de la televisión. A pesar de mi mejor juicio, encendí la televisión, la estática se hizo más fuerte, pero se detuvo abruptamente. La televisión reprodujo un vídeo de la cinta de vigilancia de lo que parecía ser una semana antes. Mostraba a un hombre, vestido con un abrigo oscuro y un sombrero de fieltro, de pie delante de un apartamento, salté hacia atrás, sorprendido de ver la aparición una vez más. Pero, para mi horror, la cámara enfocó el número 356. Mi apartamento. Me sequé las lágrimas de miedo, mientras el vídeo continuaba. Se mostró una progresión de vídeos de los lugares en los que he estado. El vídeo se detuvo de golpe, la estática empezó de nuevo, solo para ser reemplazada por el vídeo de la muerte del señor Kelly. Se sentó en su sillón raído, en la misma posición en la que su cuerpo se encontraba ahora, solo que en el vídeo parecía mareado, como si estuviera intoxicado con alguna droga. Tenía las manos atadas a la espalda, y podía ver una figura oscura que se avecinaba en el fondo, el abrigo y el sombrero de ala familiarizado avecina una vez más. Me fui antes de que la tortura empezara, pero no lo suficientemente rápido, ya que alcancé a ver una sonrisa sádica de la figura. Mis pies golpearon la alfombra podrida, me regañé, pero no pude evitar mirar hacia atrás, por encima de mi hombro, y ver el espectáculo terrible. La criatura me sonrió, ahora pude ver su rostro. Era yo. Solo una grotesca imagen perturbadora de mí mismo. Se sacó su sombrero, mostrando su cuero cabelludo, calvo, sucio, con capas de cicatrices y costras. Tenía los ojos cosidos, formando dos líneas curvas de cicatrices en la cara. Me sonrió, y su voz resonó con un tono monótono profundo: somos lo mismo. Corrí más rápido, mi corazón latía con fuerza por el miedo, la adrenalina alimentaba mi cuerpo. Cerré la puerta, poniendo algunos muebles enfrente de la puerta. Podía oírlo decir mi nombre una y otra vez con una voz cantarina. Él se rió, mientras permanecía de pie enfrente de mi puerta, sintiendo su presencia amenazadora. Corrí al baño, cerrando la puerta, sentí unos pesados pasos atravesar mi sala. Había solo una pizca más de esperanza para mí, corrí a mi habitación justo al otro lado del cuarto de baño, mientras tomaba la cuerda de debajo de mi cama. Estos testimonios han sido tomados de la denuncia policial. Tras una inspección de la propiedad, se encontró el cuerpo de un joven, caucásico, de sexo masculino, colgado de una viga de la habitación de la víctima. Tenemos la sospecha de que se trata de un suicidio, debido a una enfermedad mental, ya que hemos encontrado una botella casi vacía de medicamentos de prescripción, con 2 comprimidos no consumidos. Testigos cuentan sobre el estado del joven, Aiden, que fue visto deambulando por los pasillos, desorientado y asustado. El cuerpo del propietario del departamento fue encontrado en el interior del complejo. El cuerpo del arrendador fue severamente mutilado, y creemos que la víctima asesinó al hombre, antes de suicidarse.
También se examinaron sus discos, y entrevistamos a su psicólogo, el cual confirmó que sufría de alucinaciones, y afirmó que la víctima olvidó tomar su medicación para el día. Yo vivía en un pequeño pueblo llamado Fenterwars. Era un lugar tranquilo para crecer, con una escuela, un médico, una comisaría, una sala de cine, con películas que se exhiben un mes después de la fecha de lanzamiento nacional, 2 restaurantes y un sinfín de tiendas locales en el lado oeste. Más en el lado este de Fenter fue la zona residencial con unas 40 casas, el bar de la ciudad y los bosques locales, que eran unos 30 kilómetros cuadrados de ancho. A pesar de que había crecido toda mi vida jugando en esos bosques, aún era fácil perderse en ellos, por lo que mi padre solía decirle a mis amigos nunca ir más allá del arroyo que corría a través de cerca de 1 milla. Sin embargo, esto nos dio un montón de espacio para jugar y nos pasamos muchos veranos construyendo fuertes en árboles y jugando al escondite entre los más altos. Una noche, a finales del verano, mi amiga Jess y yo estábamos fuera cerca del arroyo, de ver lo cerca que podríamos sorprender a los conejos que habitaban el bosque antes de que se dieran cuenta y huyeran. Me pasé unos 10 minutos en busca de uno y, en mi afán, me fui detrás de Jess. Ella había dejado de examinar algunas rocas de extrañas formas y fui impaciente que le dije que termine de una vez. Estaba llegando a la colina donde la ronda del doblado y curvado arroyo viaja hacia el norte hasta dentro de 3 millas, cuando me fijé en un montículo de hojas caídas de roble. Contuve la respiración, agarré mi chaqueta para detenerlo aleteando en la brisa y comencé a avanzar lentamente hacia el conejo. Tuve cuidado de no pisar ninguna ramita, si rompía una huiría y con el sol escondiéndose sería imposible encontrarlo antes de la cena. El conejo era felizmente ignorante de mi presencia. Su pelaje marrón teñido de naranja por el sol poniéndose eran hermosos, dejó caer sus orejas, viéndose tan tierno. La ironía no me escapó como me acerqué a él, en silencio como las hojas que flotan en la brisa. Me sonrió, yo tenía unos 4 metros de distancia de él ahora y todavía no se había dado cuenta. No es el mejor, pero no está mal. Reduje mi ritmo aún más. Yo no quería cometer un error de novato en mi emoción y arruinar esta oportunidad. El conejo terminó de defecar y casualmente comenzó a olerlo antes de enterrarlo. 2 metros ahora, lo más cerca que había conseguido estar, sentí latir mi corazón en mi pecho y por un segundo me daba miedo el conejo lo oiría latiendo contra mi caja torácica y lanzarse fuera. Negué con la cabeza y seguí detrás. Fue casi al alcance de la mano, yo no lo podía creer, estiré mi brazo, con los dedos extendidos. Espera a que Jess se enterara de esto, yo sería el primer niño en la ciudad de haber tocado un conejo de bosque. Mi mano estaba sobre a un pie de cepillar su pelaje suave, podía ver cada pelo individual en su espalda. 30 centímetros, lo había hecho. Lo había hecho. De repente, un grito ensordecedor rasgó el aire, agitando el silencio de los bosques a los golpes y haciendo que las aves en descanso den pánico y se dispersaran. Di un grito ahogado y rápido como un rayo. El conejo estaba en el monte, huyendo. Maldije en voz alta y escupí, estaba frustrado. Fue un buen par de segundos antes de que yo deje de pensar en que el grito había venido. Me tomó cerca de 2 minutos alcanzarlo, junto a la pila de rocas extrañas. Mi frente estaba cubierta de sudor y mi cabello estaba desordenado, donde el viento había azotado a través de él, pero lo único que podía pensar era en la búsqueda de Jess, aunque sabía que el bosque estaba perfectamente seguro. Me maldije por haberla dejado sola. Me di la vuelta en un círculo. Busqué algún rastro de ella, pero no había ninguno. Jess. Grité. Mi voz viajó por el bosque y haciendo eco en los árboles. Se estaba haciendo más oscuro y las altas sombras se arrojaban a mi alrededor como una red. Jess. ¿Dónde estás? Me llaman, Jess. Me puse de pie y escuché, pero no hubo respuesta. Yo estaba a punto de correr más arriba en el arroyo donde el sendero comienza, a ver si ella había comenzado a hacer su camino a casa cuando vi el animal. En el otro lado del arroyo, a unos 50 metros de distancia, estaba un ser. Yacía cubierto de trapos negros rasgados a través de su cuerpo delgado y nervudo con una capucha, tiró con fuerza alrededor de su cabeza, ocultando sus características. 2 blancos ojos sin pupilas me miraban desde el receso sombreado y espiaron el destello de los dientes.
delgados brazos largos con gancho como los dedos de ensanchamiento fuera de las manos, casi arrastrándolas contra el suelo por los lados. De repente, me di cuenta de un olor abrumador y me pregunté cómo me había perdido. Era el olor de la muerte de los mataderos de las granjas, de espesor y desespero. Casi me ahogo pero mi boca aguanta. Yo seguí mirando allí, petrificado, con la helada sangre corriendo por mis venas. Hasta los pájaros habían dejado de gritar en señal de protesta y ahora no había nada más que el silencio y yo, encerrado en una mirada que me recuerda el día que morí. No sé cuánto tiempo me encontraba así, se sentía como minutos, pero que probablemente eran solo unos pocos segundos. De repente, cambió su peso y se agachó. Por un breve momento pensé que iba a empezar a correr hacia mí y casi vomité, pero luego me di cuenta de que había rebajado a recoger algo del suelo. Grité en silencio, era Jess. Su cuerpo inerte que parece una muñeca en comparación con el que está a su lado. A pesar de ser delgada y se adhieren como él, la cogió con una mano huesuda con facilidad, entrelazando sus dedos alrededor de su cintura, mostrando los dientes en una sonrisa sin humor torcido. Abrió parte de su bajío y la acercó contra su ennegrecido torso, viendo su caja torácica y carne podrida. Extendí mi brazo, como si de alguna manera yo podría tirar de espaldas a mí, pero ya era demasiado tarde. Se dio media vuelta y comenzó a caminar hasta la densidad del bosque. Incluso si hubiera sabido que el área del bosque y haber tenido la fuerza para mover las piernas, nunca habría sido capaz de ponerme frente a él y, antes de que yo supiera que había desaparecido de la vista, como si nunca hubiera estado allí. Solo el fuerte olor a descomposición se quedó flotando en el aire, la única prueba de que nada fue acto de mi imaginación. Volví a la realidad y empecé a correr de vuelta hacia la ciudad. Fue una buena milla de distancia y nunca había corrido esa distancia, pero ese día yo corrí y no paré, saltando sobre los troncos caídos y esquivando ramas. No me atreví a mirar hacia atrás. La oscuridad era casi total en el momento en que salí de la maleza y a la orilla del pueblo. Corrí a la barra y me lancé a la puerta, prácticamente colapsando en el suelo. Realmente no recuerdo mucho después de eso, sino de lo que me dijeron más tarde, que les llevó unos 10 minutos para que dejara de gritar sobre un demonio que había visto en el bosque y se llevó a Jess. Les conté absolutamente todo y organizaron un equipo de búsqueda, y pasaron 2 horas. El padre de Jess me sacudió y me gritó, me preguntó qué pasó con su niña. Solo podía mirar atónito y mudo hasta que mi propio padre lo arrastró y le dijo que se calmara. El sheriff organizó 2 grupos y cada uno tomó una sección del bosque. Traté de decirles que todos ellos necesitan llevar sus armas, que la cosa tenía que ser asesinado. La idea de ir en contra de una pesadilla armó uno, era demasiado. Le rogué a mi padre para quedarse, pero él me dijo que iría, que estaba hablando tonterías y probablemente estaba en estado de shock. Mi mente inventaba historias para hacer frente a lo que había sucedido. Él me envió a casa a descansar bajo la atenta mirada de mi madre mientras conduce uno de los grupos en los bosques. Pasaron 3 horas. Yo estaba acostado en la cama sin poder dormir, acurrucado en mis mantas, paranoico de cada sombra y crujir, convencido de que, la pesadilla, iba a regresar por mí, el único testigo de la abominación, cuando de repente oí la puerta principal abrirse y los pesados pasos de los hombres entrar en la sala de estar abajo de las escaleras. Escuché cuando se sentaron y empezaron a hablar. La maldita cosa que he visto en mi vida, Jerry. Yo no sé qué hay allí fuera, pero seguro que irritó a los perros. Era el hablar sheriff. ¿Qué era eso, un oso crees? Yo no quién era, pero sonaba joven, tal vez uno de los peones. Tal vez, solo sé que 2 de mis mejores sabuesos rastreadores pillaron un olor, empezaron a ir a lo loco y no regresaron. Ahora quedan 2 perros y una niña abajo. Jesús, exclamó el sheriff. Entonces la voz de mi padre me alivió un poco. Sabiendo que estaba de vuelta en la casa me hizo sentir más seguro. Zris dijo que encontró las pobres niñas desaparecidas junto al arroyo, justo donde mi hijo dijo que estaban jugando. La voz desconocida vino otra vez, obviamente, Zris. Es cierto, estaban cubiertas de una especie de limo o algo así, no sé qué, pero olía espantoso. Uno de los chicos casi se desmayó. Está bien, al menos sabemos que ella estaba allí. Yo no esperaba mucho, pero voy a orar. Es un gran bosque y las posibilidades de lo de encontrarla son poderosos. El sheriff suspiró. Supongo que será mejor decirle a la familia que deben estar preparados para la posibilidad de que ellos nunca verán a Jess de nuevo. Dudo que viva, pero debemos saber cómo está. No. Travis dice que vio algo grande moverse a través del bosque. Otra voz desconocida, esta nueva. Sí, él dijo por radio.
Avisó que vio una especie de, no sé, el gigante se mueve en la distancia, pero el hombre estaba medio enojado y es oscuro como el fondo de un pozo que hay. Probablemente un oso negro, un lobo o algo, el sheriff de nuevo. Mi padre hablaba con una voz elevada para que todos pudieran oír. Está bien, vamos todos a casa, ha sido una noche difícil. Vamos a buscar de nuevo por la mañana, incluso si es solo un cuerpo que encontramos, es mejor que dejar en dudas lo sucedido. Quiero que todos les digan a sus hijos que no deben ir a ese bosque, no más hasta que sepamos a ciencia cierta lo que ocurrió, ¿entendido? Hubo murmullos de acuerdo y luego despedidas solemnes. Los hombres salieron y la puerta principal se cerró con llave detrás de ellos. Mi padre se movía por las escaleras durante unos minutos antes de subirlas e ir a la cama. Antes de recostarse, asomó la cabeza a mi habitación para comprobar que estaba bien. Yo solo me hice el dormido, no tenía nada que decir, yo ni siquiera sabía qué decirme a mí mismo, pero una cosa que sabía a ciencia cierta, no había sido una alucinación. Lo vi, y sea lo que sea, tiene a Jess. Esperé media hora, después oí a mi papá subir a la cama antes de que me siente y encienda la luz. Salí de mi cama y me vestí lo más silenciosamente que pude, luego, descendí las escaleras. Mi padre me había enseñado a disparar y mantener un arma de fuego hace unos años, aquí, en el país era importante saber. La caza era una tradición entre los hombres, y cuando tuve la edad suficiente, él me llevaría a acampar en el bosque durante un fin de semana de juego de disparo. Yo sabía que mi papá mantuvo su 44 Magnum y balas en el garaje. Después de buscar alrededor por algunos minutos, encontré la llave para la caja de seguridad. La abrí, cargué la pistola y cogí una linterna antes de salir de la casa y cerrar la puerta detrás de mí. Mi aliento empañó en el aire como el frío inusualmente colgó a mi alrededor. Miré el bosque, una vez un lugar de diversión y risas, ahora oscuro y siniestro en el claro de luna, ramas estirándose y retorciéndose hacia el cielo como dedos esqueléticos. Esa cosa tenía a Jess y yo no podría vivir conmigo mismo si yo no hiciera absolutamente nada para traerla de vuelta, después de todo era mi culpa por dejarla sola por ahí. Me tragué el nudo en la garganta y empecé a caminar por la carretera en dirección al bosque. No te preocupes, Jess, pensé, voy por ti. Cuando entré en el bosque inmediatamente comencé a cuestionar mis acciones, yo sabía que lo que estaba haciendo no era inteligente por cualquier tramo de la imaginación, y por eso podría llegar a morir. La idea de golpear a la criatura, aquí, solo en la oscuridad era más aterrador que cualquier cosa que jamás podría imaginar. Y sabiendo que Jess estaba en esa misma situación era la única cosa que me llevó al actuar. Caminé con dificultad en el viejo y conocido camino durante unos 20 minutos más o menos, hasta que finalmente llegué a la cala. Nunca había estado antes aquí en la oscuridad, y aunque todo estaba donde debería estar, se veía diferente. Era como si se tratara de mi bosque para jugar durante el día, pero ahora, en la oscuridad. Era un extranjero dentro de su dominio. Este sentimiento se ve reforzado por el hecho de que no tenía idea de lo que había más allá del arroyo, a excepción de lo que yo había visto en el área inmediata de la otra parte. Con cuidado, crucé el río, el agua ingresó a través de mis botas y amortiguaron mis pantalones. Tan pronto como al otro lado me sentí como si estuviera perdido. ¿Cómo puedo encontrar mi camino de regreso? ¿En qué dirección iba a entrar? No hice a la primera pregunta. Tenía cosas más importantes de las que preocuparme en este momento, y fui en la dirección donde vi por última vez al ser. Empecé a caminar, atento a cualquier señal de movimiento o ruido. Yo esperaba que haya animales fuera tan tarde en la noche, pero extrañamente el silencio se apoderó de todo, haciéndome sentir vulnerable. Cada paso sonó como una alarma, diciendo a la criatura dónde estaba. Me detuve un momento y miré alrededor con mi linterna. Sentí como si la oscuridad me estuviese tragando. Que la cosa estaba sentada justo fuera de las fronteras de la luz, riéndose de mis esfuerzos para encontrarlo. Me di cuenta de que si había algo ahí fuera, la luz solo serviría para regalar mi posición, que pondría fin a cualquier tipo de ventaja que tendría sobre él. Después de una pausa, apagué el objeto y esperé a que mis ojos se acostumbraran. Fue difícil al principio, pero después de unos minutos me podía ver lo suficiente de la selva para empezar poco a poco a hacer mi camino a través. Eran unos 10 minutos más tarde, cuando lo escuché. Un breve grito agudo a mi izquierda en la distancia. Me detuve y esperé para ver si hacía otro ruido. Un momento después, un chasquido resonó en la oscuridad y un golpe sordo. No estaba solo. Tenía un montón de experiencia en ser tranquilo en el juego del conejo, e incluso en la oscuridad no me pareció demasiado duro para distribuir el peso de manera que se mueva casi en silencio.
Después de un rato llegué a un claro donde los árboles se abrieron para un parche de césped alrededor de la mitad del tamaño de un campo de fútbol. En el centro del claro había una depresión rocosa que se hundió en la tierra. Yo estaba a punto de hacer mi camino e investigar, cuando lo vi. Estaba de pie cerca del borde del claro hacia el sur y cojeaba lentamente su camino hacia la depresión, arrastrando algo detrás de él. En la oscuridad no podía entender lo que era, pero era del tamaño de un niño, excepto si el crío se había roto en el medio, que aleteó débilmente con cada rebote como un abanico de papel. Tragué un bulto y se llenaron de lágrimas los ojos. No estaba seguro de si estaba más asustado o triste. Le pedí a Dios que no dejara que sea Jess y continué viéndolo hasta que llegó a la fosa y luego arrojó el objeto por encima del borde. Golpeó el suelo con el inconfundible sonido de crujido de los huesos. La criatura se inclinó de cabeza como si fuera a gatear por las rocas y luego se detuvo. Lentamente se puso de pie y lo olió. Instintivamente, me presioné mi espalda a un árbol, aislándome de su vista y esforzándome para escuchar. Lo oí olfatear de nuevo suavemente y caminar en lo que sonaba como un pequeño círculo y luego, nada. Esperé. Durante lo que pareció una eternidad esperé. Yo estaba insoportablemente tenso, esperando ver que los ojos lechosos se asomasen lentamente alrededor del lado del árbol seguido por esa gran sonrisa torcida en cualquier segundo, o un dedo de largo enganchado a deslizarse fuera de la oscuridad y el descanso en sí en mi hombro. No pasó nada, sin embargo, continuó y nada que sucedió durante el próximo par de minutos. La bestia me miró vacilante alrededor del tronco solo para ver que el claro estaba vacío. Hago doble, triple y cuádruple comprobación de la zona haciendo un mortal aseguro de que se había ido y entonces salí de nuevo, sintiéndome como si cometiera un suicidio. ¿Y si solo se escondía en el propio borde de compensación, o esperando en la fisura rocosa en el centro? Yo había venido aquí en busca de Jess, si me di la vuelta ahora, sería una rápida retirada. El sheriff estaba en lo cierto. El no saber era lo peor. Antes de que yo saliera, sacó el magnum fuera de mi cintura y ladeó la parte trasera del martillo, con cuidado para silenciar el clic por asfixia entre mis piernas. Cuando estaba cargada y lista para disparar, empecé a caminar lentamente para salir de la seguridad de la línea de árboles. Di unos pasos y me detuve, esperando a ver si algo o alguien venía hacia mí. Nada. Cuando llegué al labio apunté la pistola por delante de mí y miré. Fue un par de metros de profundidad, a unos 10 o así, y era un poco más grande que lo yo esperaba. Uno de los lados del agujero era hueco y se amplió en el suelo como una especie de cueva, lo suficientemente grande como para conducir un coche a través. En la boca de la cueva estaba el cuerpo, se dejó caer sobre una roca irregular. Eché un vistazo alrededor de nuevo, asegurándose de que no estaba siendo engañado. Yo solo necesitaba una rápida mirada para asegurarme de que no era, o era, Jess y luego me iría, y volviera de nuevo a Centerwos. Despertaba a mi padre y los otros, los traería aquí y nos mataría la bestia a ella y a nosotros en la cueva, que era seguramente la morada. Podría estar ahí ahora mismo, viéndome. Pero razoné que si estaba en la cueva, me hubiera matado ahora el ser. Debo estar loco. El miedo ha consumido mi cerebro de manera tan completa que no debo ser capaz de sentir nada, pensé. Esto se equivocó cuando me resbalé y caí del lado de la roca, el aterrizaje con torpeza y el envío de tiro de dolor a través de mi tobillo. Casi me maldije en voz alta, pero mordí el labio y le grité en silencio en mi cabeza. Por suerte no estaba torcida, solo adolorido y yo era capaz de caminar sobre ella sin ningún problema, lo último que necesitaba ahora era una fractura en el pie. Mis pensamientos estaban tan preocupados por el repentino dolor que me había olvidado ahora que estaba justo al lado del cadáver. Mi pierna chocó contra ella y me giró el arma lista, casi a disparar si fuera poco en las rocas. Rápidamente me reprendió por ser tan desencadenar picor y luego miré hacia abajo. Alivio y repulsión se inundaron a través de mí. Desde tan cerca que pude ver que no era Jess, ni siquiera era humano, en vez de eso, me di cuenta de que era un perro grande, uno de los perros de alguaciles que habían desaparecido antes. Esta de vuelta se partió en dos y se pliega sobre sí misma y su hocico se desplomó de nuevo en su rostro convirtiéndolo en una brecha plana. Sangre, piel, hueso y cerebro salpicaron sobre él y un ojo colgaba de la cabeza. Este se colocó de tal manera que parecía estar mirando directamente hacia mí. Aparté la vista y sentí bilis en mi garganta. El olor a muerte y a decadencia era insoportable así de cerca de la cueva, y me horrorizaba pensar lo que otros cadáveres se encuentran lejos y en el interior. Estaba a punto de empezar a revolver una copia de seguridad del borde de la depresión, cuando oí un sollozo. Me di la vuelta y miré en la oscuridad de la cueva.
Sonaba débil, como si hubiera venido de bastante lejos, haciendo eco a través de pasajes estrechos de roca hasta que finalmente encontrar su camino a la superficie. Llegó de nuevo, esta vez era inconfundible. Era el sonido de un niño llorando. Los primeros pensamientos que corrían por mi cabeza eran de alegría, ella estaba viva, debe ser Jess, escondida profundamente en esta guarida, y tan pronto como el pensamiento había llegado me di cuenta, con un miedo diferente a cualquier que jamás había creído posible sentir, que yo tendría que ir a la cueva y por ella. Yo no tenía una elección, yo no podía dar marcha atrás, puedo también suicidarme con la pistola que tenía en mano. Saqué la linterna y, preparando el arma, la encendí. El haz picaba mis ojos por unos segundos mientras se ajustaban a la luz repentina, pero pude ver que la cueva se prolongó durante unos metros antes de la ampliación, en una especie de gran cámara rocosa que tuvo pasajes de diferentes tamaños. Entré en la boca de la cueva y brilló el rayo sobre las paredes y el suelo. El haz bailó sobre los huesos esparcidos por el suelo. Parecía como si cada tipo de animal en el bosque con el tiempo había terminado hasta aquí, desgarrado, luego despojado de su carne. Me tapé la boca y la nariz con la manga de mi mano y seguí caminando. Había 4 pasajes y los sollozos parecían venir de la más a la izquierda, por suerte, fue uno de los más amplios y yo cómodamente pude caminar y aún tener suficiente espacio para ponerme de pie. Si la criatura fuera a venir ahora de la boca de la cueva estaría atrapado. Sin embargo, si ya estaba en esta, tal vez estaba caminando en línea recta hasta sus delgados brazos desproporcionados. Tragué saliva y seguí caminando. Después de un par de metros, giré a la derecha bruscamente y se abrió a una pequeña versión de la cámara que acababa de venir. Me sorprendió encontrar que estaba lleno de materiales. Relojes, joyería, pasaportes, cartas, gafas, ropa, libros, carteras. Que continuó, como si de un museo de sentimentalismo y baratijas. Cogí uno de los pasaportes y abrí. Paul Ashcroft, nacido en 1972 en Romford, Ohio. Otra lectura. Richard Blunt, nacido 1954 Westville, California. Lustré la luz sobre las letras, al ver las direcciones fueron a lugares de todo el país. Entonces caí en la cuenta. Finalmente entendí. Todo tenía sentido, la razón por la que nunca había visto esto en el bosque antes fue, ya que solo llegó hace poco tiempo. Debe de haber viajado de un lugar a otro, desde el bosque hasta el Parque Nacional de la Montaña, recogiendo a la gente, teniendo sus cosas luego de pasar a la siguiente ciudad. Era como una búsqueda del tesoro enferma. El ser estaba matando gente y luego mantenía sus artículos como recuerdos. Otro sollozo me hizo volver a la realidad y se me cayó el pasaporte al suelo. Me apresuré en dirigirme a la parte posterior de la cámara que ahora se llama el museo, y encontré otro pasaje corto y luego una caverna de tamaño medio, en el interior yacía Jess sentada en el suelo y llorando. Ella levantó la vista cuando mi luz brilló sobre ella y se cubrió los ojos. Por favor, por favor, hazlo, ella estalló en sollozos al fresco, mientras las lágrimas corrían por sus mejillas pálidas. Me quedé paralizado por un segundo. Estaba tan concentrado en la búsqueda de ella que ahora que la tenía, no sabía muy bien qué hacer. Lustré las alzas de luz que ilumina mi cara. Jess dejó de sollozar y se quedó mirando. Jess, he venido a rescatarte, no nos queda mucho tiempo. Tenemos que ir ahora antes de que vuelva a encontrarme aquí la cosa esa, le susurré arrodillado junto a ella. No hizo nada durante unos instantes y luego le echó los brazos alrededor de mí, su cuerpo temblaba. Pensé que iba a morir aquí, pensé que me iba a comer, como lo hizo con el resto, yo sola se interrumpió incapaz de conseguir sus palabras a través de las lágrimas. Le apreté atrás por un momento, y luego fui a levantarla. El sonido de un gran estruendo de metal contra la roca retumbó en la caverna. Lustré la luz hacia abajo y mi corazón se hundió. Ella estaba encadenada a un pasador anillo de metal pesado que se había clavado profundamente en las rocas junto a ella. No podía escapar, agregó, traté de sacarlo pero no sirve de nada, me quedé por un segundo, estaba derrotado. Yo podría ir a buscar ayuda y volver y... ¡No! Me cortó, por favor, no me dejes aquí, el pánico se extendió por su cara y era lo único que podía hacer para prometer no dejar. Pensé por un momento y luego darse cuenta de que mi única opción, que tomé la barbilla y la miré a los ojos. Jess, tengo un arma, voy a tener que disparar la cadena para liberarte, que va a ser muy fuerte y el ruido probablemente atraerá la cosa aquí. No dijo nada, solo me miró, una vez se rompa, vamos a tener que correr hacia la entrada de la cueva y de vuelta por el bosque. Ella se quedó pensativa por un momento, y luego tomó mi barbilla, me besó y luego asintió. Me sonrojé, sentado debajo de la tierra en una cueva de cadáveres y yo estaba ruborizada.
Casi me reí. Forcé la emoción y simplemente sonreí antes de tomar mi pistola y apuntando a la cadena. Cubre tus ojos, lo haré en 3, ¿de acuerdo? 1, no, un gemido gutural sonaba desde la boca de la cueva y se llevaron su camino hacia nosotros. Vi que el color de la cara de Jess y yo había cambiado por el miedo. Había vuelto. Sin pensarlo, apreté el gatillo. El arma se quebró y nos ensordeció en un espacio tan pequeño, pero la cadena se rompió. Me agarró Jess antes de que pudiera reaccionar y tiró de mí, corriendo hacia el museo. Cuando entramos allí, me lancé detrás de una mesa llena de ladrillo, tirando de ella hacia abajo conmigo. Apenas habíamos aterrizado en el suelo, vi al monstruo entrar en la habitación y trepar por el pasaje que acababa de salir. Tan pronto como desapareció de la vista, atraje a Jess hacia arriba y la empujé hacia el pasillo que conducía a la entrada de la cueva. Ella no necesitaba que se lo dijeran 2 veces y corrió tan rápido como nuestras piernas nos podían llevar. A medida que la boca de la cueva entró para escuchar un grito, lleno de horror y rabia, sonó detrás de nosotros cuando descubrió su comida había sido robado. Alcanzamos la entrada de la cueva. Podía oírse astillar la madera y el tintineo de unas docenas de pequeños objetos que golpean la piedra, ya que atravesó el museo después de nosotros. Agarré el pie de Jess y la levanté hasta que ella agarró el borde del hoyo que escalamos y la tiré a sí misma en el claro. Me di la vuelta y allí la vi salir del paso en la cámara principal. Su capilla se había caído y se expone lo que solo puede ser descrito como la mitad de un rostro de insecto y el otro humano. Le disparé a una dirección y gritó de dolor mientras caía, le di un muslo. Aproveché la distracción y di la vuelta, saltando por el borde y saliendo. Jess me agarró por mi mano derecha y me ayudó a tirar para arriba, sentía cómo aplicaba fuerza para no soltarme. Empezamos a correr a través del claro. El sol estaba saliendo ahora y el cielo era de un rosado rojo, echando un ligero brillo en todo. Corrimos, y corrimos, y corrimos, y corrimos. Si yo no lo hubiera golpeado en el muslo, no creo que hubiéramos tenido una oportunidad de huir, pero en algún lugar, algún dios estaba viendo sobre nosotros. Fue unos 45 minutos antes de llegar a la quebrada, y en el momento en que vimos el borde de los bosques, había pasado 1 hora. Todavía hoy en día no sé cómo nos las arreglamos para correr tan rápido y lejos sin parar, pero sí recuerdo la adrenalina corriendo a través de mí con tanta violencia que me negué durante horas después. Cuando llegamos a Fenter, disparé el arma fuera en el aire. En 2 minutos, los pueblerinos nos rodearon, algunos diciendo qué había pasado, otros acampareando y abrazando a Jess y la mayoría solo con la mirada perdida. Cuando el padre de Jess llegó, se derrumbó y lloró sosteniendo a su niña en su pecho, y dando gracias a Dios y a mí. Cuando mi padre llegó, tomó el arma, puso su mano en mi hombro y me dio una mirada. Era una mirada que decía que no le importaba lo que ocurrió, que se alegraba de que estuviéramos a salvo. Independientemente, tuvimos que explicar al alguacil lo que había sucedido. Después de explicarle nuestras historias, un grupo organizado y armado fueron a la cueva, y me pidieron llevar a mi padre, el sheriff y una veintena de otros hombres. Estaba cansado y feliz de volver, pero al lado de mi padre me sentía seguro. Después de un par de horas se encontramos con él claro y observaron el sistema de cuevas como habíamos descrito. El museo estaba vacío. La cadena destrozada fue encontrada en la parte de atrás sin tocar, y un breve estudio de las otras cuevas reveló que contenían esqueletos de otras personas, más tarde identificados como de otras, que faltan de los pueblos cerca de Fenter Woods. Un examen médico demostró que habían sido muertos durante el día. En todo el bosque se hicieron búsquedas en todo el día, pero nada salió. Esa noche, mientras miraba por la ventana antes de ir a dormir, lo volví a ver, de pie en el borde de los bosques. Me miró por el vidrio por un tiempo y se le devolví la mirada, al igual que cuando nos habíamos encontrado por primera vez entre sí, luego se volvió y dirigió de nuevo a las maderas. Sabía que iba a ser la última vez que lo vería, se estaba moviendo a otro lugar, lejos de Fenter, desde esta área. Los buscaron otra vez, pero no se encontró nada. El informe oficial dice la gente había sido secuestrada y asesinada por un loco que se había escapado en el desierto antes de que pudiera ser detenido, aunque las historias de nuestro pueblo fueron cuestionadas. Así que ese es mi relato que realmente viví. Todo esto ocurrió hace 12 años y no es más que un recuerdo lejano. Jess acaba de terminar la universidad y va a convertirse en una abogada de derechos de los animales y estoy trabajando en la granja de la familia después de abandonar la universidad. Les cuento esta historia no para su entretenimiento, sino como una advertencia. La próxima vez que tú decidas ir de excursión en las montañas o acampar en el bosque. Eso aún está por ahí andando y la próxima vez, podría ser tu ciudad de visitar.
Ten cuidado. En cualquier ciudad, en cualquier país, ve a cualquier institución de salud mental o centro de rehabilitación a la que puedas llegar por ti mismo. Al llegar a la recepción, pide visitar a alguien que se hace llamar el holder de la cordura. La recepcionista te mirará extrañamente, pero debes repetir la misma pregunta, y nada más. Eventualmente, ella llamará a un doctor y serás llevado a la fuerza a una sala, en el último rincón de la institución. Ten cuidado, porque después de este momento, no hay vuelta atrás, y si deseas salir, dile al doctor que lo sientes, que a lo mejor no tomaste tu medicamento ese día, y márchate. Corre lo más lejos que puedas, fuera de los límites de la ciudad, fuera de los límites del país. Para los cobardes no hay salvación si son encontrados. Ahora, si continúas, te pondrán una camisa de fuerza y te encerrarán en una habitación acolchada. Después de unos días que parecen meses, comenzarás a escuchar voces. Cientos de voces, todas hablando de cómo sus vidas fueron arruinadas. Sus historias pueden volverte loco, y tendrías que permanecer allí por toda la eternidad. En tu cuarto de seguridad no hay muerte, solo tortura. Si las voces dejan de hablar, cierra los ojos con fuerza y grita a todo pulmón: no voy a compartir sus historias. Si las voces no se reanudan, ora para que el dolor de lo que se viene no sea tan malo. Sin embargo, es poco probable que no lo sea. Si las voces continúan hablando, solo debes escuchar la historia de la voz que habla del mismo hospital en donde estás. Abre los ojos. No estás más en tu celda, pero todavía tienes la camisa de fuerza. Estarás en lo que parece ser un vacío infinito, lo único que te separa de la nada es una caja de cristal. Un hombre aparecerá frente a ti, y te dirá si tienes algo que preguntarle. Responderá a una y solo una pregunta. Debes preguntar: ¿qué los llevó a la locura? Él te explicará, con los detalles más horribles, de la vida y la muerte de ellos. Durante su respuesta, un punto negro grande parecerá que se mueve a través del vacío, pero no debes centrar tu mirada en él, porque el hacer esto ocasionará que se rompa la caja de vidrio en la que estás, dejándote caer en el vacío por toda la eternidad. Una vez que el hombre termine su historia, te quitará la camisa de fuerza y se despedirá. Te encontrarás de pie fuera de la institución, sosteniéndola en tus manos. La camisa de fuerza es el objeto 72 de 538. Solo puedes rezar para que nunca la tengas que usar de nuevo.